En este video aprenderemos nuevos sustantivos. Primera palabra, alpa, alpa. Segunda palabra, chiuchi, chiuchi. Tercera palabra, jampi, jampi. Cuarta palabra, iscu, iscu. Quinta palabra, canca, canca. Sexta palabra, malki, malki. Séptima, nina, nina. Octava, ñacha, ñacha. Y jallu, jallu. La primera oración sería ñujapa alpay, ñujapa alpay, ñujapa alpay. Acá tenemos sufijo de posesión de y también aquí sufijo de pertenencia de primera persona ye. Entonces acá dice ñujapa alpay. Literalmente traducido, como esto es de y este ñuja es yo, sería acá literalmente esto es de yo. Eso es lo que en el quechua se está diciendo, de yo. Y acá es alpay, mi tierra. Alpa es tierra y esto es, indica mi de primera persona, posesión de primera persona, es mi. Entonces, mi tierra de mí. En esta conjugación de sufijos de pertenencia, como se dan cuenta, se hace presente el llamado doble posesivo. En el español esto no lo tenemos, basta con decir mi tierra y ya está. En el quechua es como que se hace redundante de mí, mi tierra, y eso es lo que literalmente se está diciendo en el quechua, de yo, mi tierra, de mí, mi tierra. Esto traducido al español simplemente se traduce como mi tierra. Y el de mí en el español ya queda sobreentendido, ¿no? Pero en el quechua puedes poner esto. Ahora solamente alpay significa mi tierra. Y hay ocasiones en las que está presente acompañado del pronombre y pues otras veces simplemente basta con decir esto y ya se traduce también como mi tierra. Siguiente oración. Hampa chiuchiki, hampa chiuchiki. Una vez más, hampa significa de tú, pero en el español eso es de ti. Hampa chiuchiki. La palabra chiuchi es pollo, 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 pollo. La gallina bebé, el gallo bebé, chiuchi, pollo. Y aquí tenemos sufijo de posesión de primera persona es y la segunda es el iki. Y iki. Que significa tu pollo. Siguiente oración sería paipa hamping, paipa hamping. Hamping. La palabra hampi es medicina, remedio, medicamento. Entonces esto se traduce como su medicina, ya sea de él o ya sea de ella. Paipa hamping, sufijo de pertenencia en el de tercera persona. Siguiente oración sería kaipa iscum, kaipa iscum. Esto también sigue siendo tercera persona, impersonal, kaipa de esto, de esta, de este. Y en este caso es su cal. La palabra iscu es cal. De esto, esta, este. Siguiente expresión es ñujanchikpa, cancanchik. Ñujanchikpa, de nosotros, inclusivo. Cancanchik, sufijo de pertenencia a nosotros, inclusivo es enchik. Canca. Canca es carne asada. Entonces esto es nuestra carne asada. De nosotros, inclusivo, nuestra carne asada. Ñujanchikpa, cancanchik. Siguiente expresión sería ñujaikupa, malkiku. Ñujaikupa, de nosotros, exclusivo. Malkiku, nuestro árbol. La palabra malki es árbol. Otra palabra que también significa lo mismo es la palabra sacha. Ambas palabras son lo mismo, son diferentes nombres de lo mismo y es árbol. Entonces en acá ñujaikupa, malkiku significa nuestro árbol. Y esto es el nosotros exclusivo, de nosotros exclusivo. Siguiente oración sería Hamkunapa ninaikichik. Hamkunapa, de ustedes, su nina. Nina es fuego. Entonces su fuego de ustedes sería acá. Su fuego de ustedes. La palabra nina es fuego. Hamkunapa, de ustedes, su fuego. Siguiente expresión sería Paikunapa ñachchanku. Paikunapa ñachchanku. Sufijo unku, posesión de tercera persona plural. La palabra ñachcha es peine.
ñachcha. Ahora, esta misma palabra a veces en pronunciación la van a escuchar como invirtiendo estas consonantes en vez de ñachcha, como ñachja. También se escucha eso, ñachja o ñachcha. Esta sería la palabra que se encuentra en los diccionarios, ñachcha, pero en el uso cotidiano lo van a escuchar como ñachja, ñachja. Esa sería la palabra paikunapa ñachchanku, su peine de ellos, ellos o de ellas. Paikunapa ñachchanku. Y finalmente la última expresión, kaikunapa hallunku. Kaikunapa hallunku. Sigue siendo tercera persona plural, por eso se repite el unku. Y esto sería su lengua de estos, de estas. De estos, de estas. Eso sería kaikunapa hallunku. La palabra hallu es lengua. Entonces tenemos estas expresiones. Repite conmigo. Ñujapa alpay. Ñujapa alpay. Hampa chiuchiqui. Hampa chiuchiqui. Paipa hampin. Paipa hampin. Kaipa iskun. Kaipa iskun. Ñujanchikpa kankanchik. Ñujanchikpa kankanchik. Ñuhaykupa malkiku. Ñuhaykupa malkiku. Hamkunapa ninaykichik. Hamkunapa ninaykichik. Paikunapa ñachchanku. Paikunapa ñachchanku. Kaikunapa hallunku. Kaikunapa hallunku. Bueno, detallitos a tener en cuenta. Esta palabra alpa se refiere a la tierra, el polvo que tú puedes coger, eso es tierra, ¿ya? La otra palabra pacha, que generalmente se traduce como mundo, como tierra, ya se referiría a la tierra como un todo. En realidad alpa es la tierra que se puede voltear, la que puedes coger, eso es alpa. Y otro detalle aquí es que en el español se tiende a que antes de la P nunca debe haber una M, sino que esto se tiene que reemplazar por una N. Van a encontrar casos en algunos textos en los que respetan esa regla del español y esta palabra hampi la van a encontrar como hampi, con una N aquí, por la presencia de la P, pero la palabra en sí es hampi, con el sonido de la M, hampi. Bueno, no viendo más, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a continuar con esto. Recuerden que en esta parte pues simplemente se repiten los pronombres, ñuja, hampai, kai, ñujanchik, ñujaiku, hamkuna, paikuna. Luego está el sufijo de posesión pa, que indica de, sería esta de mí, de ti, de él, de estos, de nosotros, de ustedes. Y pues lo que tenemos que asimilar es lo que indica cada sufijo, porque en cierto momento yo simplemente puedo decir sachanku, sachanku. Entonces tú tienes que identificar a quién pertenece la palabra sacha, que es árbol, ya habíamos visto. Unku es de tercera persona plural. Yo sé que esto significa su árbol de ellos o su árbol de estos, de estas. ¿Ya? Sachanku. Como yo sé, porque yo he aprendido que el sufijo unku es de la tercera persona plural. Y así, cada uno de estos sufijos indica posesión de determinada persona gramatical. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Cuídate, hasta la próxima.